Capítulo 1. El desierto que habla. Cuando la vida se niega a morir. En algún punto del planeta, bajo un cielo blanco de calor, donde el sol no brilla, sino que golpea como un martillo incandescente, existe un silencio antiguo. No es el silencio de la ausencia, sino el de la espera. Un silencio denso, cargado de paciencia. Aquí, en los confines del mundo donde el viento arrastra arena como si fuera ceniza de civilizaciones olvidadas, algo asombroso ocurre. La vida no solo sobrevive, sino que se afirma, no con estridencias, sino con una tenacidad silenciosa, con raíces que se hunden como promesas en la roca, con hojas que se vuelven espinas y tallos que almacenan el tiempo en forma de savia. Este no es un relato de héroes con capas, sino de seres que no necesitan aplausos. Plantas que crecen donde el agua es un recuerdo, donde la tierra se agrieta como piel quemada, donde las temperaturas superan los 50 grados al mediodía. Plantas que no solo resisten, sino que dominan. Plantas que desafían la lógica más elemental de la biología. ¿Cómo puede algo vivir sin agua? La respuesta no está en la negación del agua, sino en su reinterpretación. Porque el agua, en estos territorios extremos, no desaparece. Cambia de forma, de ritmo, de promesa. Y las plantas que habitan aquí no han aprendido a vivir sin ella, sino a vivir con su ausencia como condición permanente. Han desarrollado un lenguaje secreto con la escasez. Un dialecto de supervivencia escrito en genes, en estructuras, en estrategias que la ciencia apenas comienza a descifrar. Tomemos, por ejemplo, al Welwitschia mirabilis, una planta que vive en el desierto de Namibia, uno de los lugares más secos del planeta. Tiene solo 2 hojas, pero esas 2 hojas crecen durante más de 1000 años. 1000 años. Imagina eso. Una planta que nace abre 2 hojas, y esas hojas se desgarran, se enrollan, se queman con el sol, pero nunca mueren. Siguen creciendo desde la base, como si el tiempo no las afectara. Su tronco es bajo, casi enterrado, protegido del viento y del calor. Sus raíces, largas y profundas, buscan no solo agua, sino también la humedad que se condensa por la noche, cuando el aire frío del océano se encuentra con la tierra caliente. ¿Cómo puede una planta vivir 1000 años en un lugar donde llueve cada 10 años? La respuesta está en la memoria. No una memoria consciente, claro, sino una memoria evolutiva. Cada célula de la Welwitschia lleva grabado, en su código genético, el recuerdo de milenios de sequía. Ha aprendido a ralentizar su metabolismo hasta niveles que parecen muerte. Puede permanecer inactiva durante años, como si estuviera soñando despierta, esperando una señal, una gota de rocío, una brisa húmeda, un cambio en la presión del aire. Y cuando llega, responde. No con prisa, sino con precisión. Almacena, convierte, transforma. No desperdicia nada. Este es el primer principio de la vida extrema, la eficiencia absoluta. En el mundo de la abundancia, el desperdicio es un lujo. En el infierno, es una sentencia de muerte. Las plantas xerófitas, así se llaman estas sobrevivientes, han eliminado todo lo superfluo. Las hojas grandes, que pierden agua por transpiración, han sido reemplazadas por espinas o cubiertas con cera. Los estomas, esos pequeños poros por donde las plantas respiran, no se abren durante el día, sino por la noche, cuando el aire es más frío y húmedo. Este proceso se llama fotosíntesis CAM, metabolismo ácido de las crasuláceas, y es una de las innovaciones más brillantes de la evolución vegetal. Pero no todas las estrategias son internas. Algunas plantas, como el Resurrection Plant, Selaginella lepidophylla, han optado por una táctica aparentemente extrema, morir. O mejor dicho, parecer morir. Cuando la sequía llega, esta planta se encoge, se seca, se vuelve una bola de ramas muertas. Parece ceniza. Pero basta con una gota de agua para que, en cuestión de horas, se despliegue como si despertara de un sueño profundo. Sus células, protegidas por azúcares especiales y proteínas de choque térmico, pueden soportar la deshidratación casi total. Es como si la vida se pausara, esperando el momento justo para reiniciarse. ¿Qué nos enseña esto? Que la vida no se mide solo por el crecimiento, sino por la persistencia. Que resistir no es lo mismo que sobrevivir. Resistir es una forma activa de existir. Y en este sentido, estas plantas no son víctimas del clima, sino arquitectas de su propio destino. Han domesticado el tiempo, han negociado con la muerte, han convertido la escasez en una ventaja evolutiva. Pero no todo ocurre en África o en el suroeste de Estados Unidos.
Hoy, con el cambio climático acelerando la desertificación, estas plantas no son solo curiosidades botánicas, son modelos, son maestras. Científicos de todo el mundo estudian sus genes, sus estructuras, sus ciclos, para replicar su resistencia en cultivos tradicionales. Imagina un maíz que pueda sobrevivir un año sin lluvia, un trigo que crezca en suelos salinos, un arroz que no necesite inundaciones. Esto ya no es ciencia ficción, es biología aplicada al límite. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Hasta dónde puede llegar la adaptación? ¿Podemos, como especie, aprender de estas plantas no solo técnicas agrícolas, sino una filosofía de existencia? Porque, en el fondo, la resistencia a la sequía no es solo un tema de raíces y hojas, sino de paciencia, de economía de recursos, de esperar el momento justo. En un mundo que exige todo ahora, estas plantas nos susurran: lento no es sinónimo de débil. El desierto, entonces, no es un lugar muerto, es un laboratorio de vida extrema, un templo de resistencia. Y cada planta que crece allí, aunque parezca inmóvil, está librando una batalla constante, silenciosa, gloriosa, no contra el entorno, sino con él, en diálogo, en equilibrio, en pacto. Este es el primer capítulo de una historia que apenas comienza, porque si el agua ya no importa, si la vida puede brotar en el infierno, entonces tal vez, solo tal vez, tengamos una oportunidad. Capítulo 2. La sangre verde. Cómo las plantas domaron el fuego del sol. No hay compasión en el sol del mediodía sobre el desierto. No es una luz que acaricia, sino una fuerza que desintegra. Quema la piel, agrieta la piedra, convierte el aire en un espejismo. Y sin embargo, allí, bajo ese mismo sol que mata, crece la vida. No se esconde, no se rinde, lo enfrenta. Y para hacerlo, ha desarrollado algo que parece imposible. Una sangre verde que no solo resiste el fuego, sino que lo transforma. La fotosíntesis, ese milagro cotidiano que convierte luz en alimento, se vuelve aquí un acto de rebeldía. En condiciones normales, las plantas absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno y fabrican azúcares usando la energía solar. Pero en el infierno, ese proceso se vuelve peligroso. Demasiada luz destruye el sistema. Demasiado calor desnaturaliza las enzimas. El cloroplasto, esa fábrica verde dentro de cada célula, está al borde del colapso. Entonces, ¿cómo no se queman? La respuesta está en una alquimia interna. Las plantas extremas no solo tienen clorofila, tienen escudos, trampas, sistemas de enfriamiento y hasta mecanismos de autorreparación. Han convertido su metabolismo en una fortaleza, y todo comienza con la luz. Imagina una hoja expuesta a 100.000 lux de iluminación, 10 veces más que en un día nublado en el trópico. La clorofila absorbe esa energía, pero si no se usa a tiempo, se vuelve tóxica. Es como encender 1000 bombillas dentro de una caja cerrada. Tarde o temprano explota. Entonces, la planta activa un sistema de válvula de escape. Disipa el exceso de energía como calor. Lo hace mediante proteínas especiales, como la proteína PSBS, que actúa como un regulador de presión. Es un proceso llamado quenching no fotoquímico, y es esencial para la supervivencia. Sin él, la planta se autodestruiría con su propia energía. Pero eso no es todo. Algunas plantas, como los cactus y las grasas, han cambiado el calendario de la fotosíntesis. Ya no trabajan de día, cuando el sol es un enemigo, sino de noche, cuando el aire es más fresco y húmedo. Abren sus estomas solo en la oscuridad, capturan dióxido de carbono y lo almacenan como ácido málico. Al día siguiente, con los estomas cerrados, usan esa reserva para fabricar azúcares sin perder una gota de agua. Es como tener un banco de carbono. Ahorras de noche, gastas de día. Este truco, conocido como fotosíntesis CAM, es una de las adaptaciones más inteligentes de la evolución vegetal. Y mientras esto ocurre, la planta también se enfría. No con sudor, como los animales, sino con diseño. Sus hojas son pequeñas, gruesas, a menudo cubiertas de pelos blancos o cera brillante. Esa cera no es solo una barrera contra la pérdida de agua, también refleja la luz infrarroja, como un espejo. Algunas plantas, como el Dudleya britoni, tienen una capa de polvo ceroso tan reflectante que parecen cubiertas de plata. En estudios se ha demostrado que esta capa puede reducir la temperatura de la hoja hasta 15 grados por debajo del ambiente. 15 grados. Eso es la diferencia entre vivir y morir. Pero el verdadero secreto no está solo en la superficie, está en el interior.
en las células, donde ocurren milagros invisibles. Cuando el calor sube, las proteínas tienden a desenrollarse, a perder su forma, como hilos de lana derretidos. Y si una proteína pierde su forma, pierde su función. Entonces, la planta activa sus proteínas de choque térmico, HSP, por sus siglas en inglés. Son como bomberos moleculares. Reparan, reacomodan, protegen. Incluso en ausencia de agua, estas proteínas mantienen la maquinaria celular lista para reactivarse. Y hay más. Azúcares especiales, como el trealosa, que actúan como escudos alrededor de las membranas celulares. Cuando la planta se seca, estos azúcares forman una red vítrea, una especie de vidrio biológico que preserva la estructura interna. Es como si la célula se convirtiera en una semilla fósil, viva pero suspendida, y cuando llega el agua, ese vidrio se disuelve y todo vuelve a funcionar. No como si nada hubiera pasado, sino como si el tiempo no hubiera existido. Este es el verdadero poder de estas plantas. No resisten el estrés, lo incorporan. No evitan el calor, lo domestican. No temen a la luz, la usan como arma. Y en este proceso, han desarrollado una biología que desafía nuestras ideas más básicas sobre lo que significa estar vivo. Hoy, los científicos estudian estas estrategias no solo para entenderlas, sino para imitarlas. Genes de plantas resistentes se están insertando en cultivos como el arroz, el maíz y el trigo. El objetivo: crear variedades que puedan crecer en suelos áridos, con menos riego, bajo cielos implacables. No es ciencia de laboratorio lejano, es una necesidad urgente. Cada año, millones de hectáreas de tierra fértil se convierten en desierto. Las sequías se alargan, los glaciares se derriten. Y mientras, la población humana crece. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Luchamos contra el clima? ¿O aprendemos de quienes ya viven en él? Las plantas del infierno nos ofrecen una lección clara. La vida no necesita condiciones perfectas. Solo necesita inteligencia, paciencia y la capacidad de transformar el veneno en medicina. Ellas no vencieron al sol, se hicieron amigas de él. Y en ese pacto silencioso hay una esperanza verde, brillante, resistente. La sangre de las plantas no es roja, pero late con la misma fuerza. Y late en el corazón del desierto. Capítulo 3. Raíces del Apocalipsis. El laberinto subterráneo que domina la sequía. Bajo la superficie, donde nadie ve, ocurre la batalla más decisiva. No es una guerra de hojas ni de flores, sino de raíces. De hilos invisibles que se hunden como dedos en la tierra seca, buscando, esperando, resistiendo. Mientras el mundo mira hacia arriba, hacia el sol, la verdadera revolución vegetal sucede abajo, en la oscuridad. Un imperio subterráneo de supervivencia, un sistema de inteligencia distribuida que desafía la muerte por deshidratación. Las raíces no son solo tubos que absorben agua. Son exploradoras, comunicadoras, almacenes, ingenieras. En los desiertos se vuelven arquitectas del último recurso. Algunas, como las del cactus saguaro, descienden más de 10 metros, perforando capas de roca endurecida, siguiendo vetas de humedad que incluso los geólogos ignoran. Otras, como las de la Prosopis juliflora, mezquite, se extienden horizontalmente decenas de metros, creando redes que conectan con otras plantas, compartiendo recursos como si fueran nodos de una red viva. Pero lo más asombroso no es su longitud, sino su estrategia. En ambientes donde el agua puede no caer durante años, las raíces no trabajan al azar, trabajan con precisión quirúrgica. Tienen sensores que detectan gradientes de humedad, sales, incluso la presencia de otras raíces. Y cuando encuentran una fuente, no se limitan a absorber, se especializan. Algunas desarrollan raíces freatofíticas largas y delgadas, que se hunden hasta el agua subterránea. Otras forman raíces superficiales extensas, listas para capturar el rocío o la lluvia efímera en cuestión de minutos. Y cuando no hay agua, las raíces aprenden a esperar. No mueren, se duermen. Algunas semillas de plantas desérticas germinan solo después de décadas, cuando las condiciones son exactas. Pero incluso las raíces de plantas adultas pueden entrar en un estado de letargo metabólico. Reducen su actividad al mínimo. Mantienen vivas solo las células esenciales y esperan. Esperan como espías bajo tierra, listas para reaccionar ante la más mínima señal de humedad. Pero el sistema radicular no actúa solo. Tiene aliados. Y estos aliados viven también bajo tierra
invisibles al ojo humano. Los hongos micorrízicos. Es una alianza tan antigua como la vida terrestre. Las raíces les ofrecen azúcares. Los hongos les devuelven agua y minerales. Sus hifas, hilos microscópicos, penetran en el suelo como una red de internet subterránea, explorando zonas que las raíces jamás alcanzarían. En algunos casos, un solo gramo de suelo puede contener más de 10 kilómetros de hifas. 10 kilómetros. Es como si cada planta tuviera un ejército invisible cavando por ella. Esta simbiosis no es un lujo, es una necesidad. En suelos pobres, salinos, compactos, los hongos micorrízicos aumentan la absorción de fósforo, nitrógeno y agua hasta en un 70%. Y no solo eso, también protegen a la planta contra patógenos, fortalecen su sistema inmune y mejoran su resistencia al estrés. Es una alianza perfecta. La planta da energía, el hongo da acceso. Y hay más. Algunas plantas, como los arbustos del desierto de Atacama, han desarrollado raíces adventicias que brotan de tallos enterrados, permitiéndoles colonizar zonas nuevas sin depender de semillas. Otras, como ciertos arbustos del Sahel, tienen raíces que segregan ácidos para disolver rocas y liberar minerales atrapados. Son mineras, químicas, exploradoras. No crecen solo hacia abajo, sino hacia el futuro. Pero esta red subterránea no es solo funcional, es social. Las plantas se comunican entre sí a través de estas redes micorrízicas. Cuando una es atacada por insectos, envía señales químicas que avisan a las vecinas. Cuando una encuentra agua, las otras lo saben. Algunos científicos llaman a esto la Wood Wide Web, la red verde del mundo subterráneo. Y en ella, las plantas extremas no solo sobreviven, colaboran. Este es un modelo radicalmente distinto al de la competencia salvaje. Aquí, la supervivencia no depende de devorar al otro, sino de compartir con él. La escasez no genera guerra, sino cooperación. Y en este sentido, las raíces del infierno no solo sostienen plantas, sostienen una filosofía. Hoy, los agrónomos estudian estas redes para crear cultivos más resistentes. Imagina un campo de trigo cuyas raíces estén conectadas por hongos que les entreguen agua sin riego. Imagina maíz que active sus raíces solo cuando detecte humedad real. Imagina cultivos que se comuniquen entre sí para prevenir plagas. Esto no es ciencia ficción. Es biología aplicada, inspirada en quienes ya viven en el límite. Porque si el agua ya no importa, si el clima se vuelve un enemigo, entonces debemos mirar hacia abajo, no hacia el cielo, no hacia los tanques de riego, sino hacia el suelo, hacia las raíces, hacia el laberinto oscuro donde la vida, en silencio, ha aprendido a ganarle al tiempo. Las raíces no piden atención, no florecen, no dan sombra, pero sin ellas no hay futuro. Son las primeras y últimas guardianas, las verdaderas héroes del Apocalipsis. Capítulo 4. Semillas del futuro. El arca de Noé en un grano. En algún lugar del desierto, enterrada bajo una capa de arena que ha viajado siglos con el viento, yace una semilla. No se mueve, no respira, no parece viva. Pero dentro de ella, en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler, existe un universo en suspensión, un plan, un pacto con el tiempo. Esta semilla no espera días, ni meses, espera años, décadas, en algunos casos más de 1000 años. Y cuando llega la señal, una gota de agua, un cambio de temperatura, despierta, no como un reflejo, sino como una orquesta que comienza a tocar después de un silencio eterno. Las semillas de las plantas extremas no son simples envoltorios de vida futura. Son fortalezas, cápsulas criogénicas naturales, diseñadas para sobrevivir al infierno. Tienen paredes duras como piedra, capaces de resistir el fuego, la radiación solar, la desecación total. Algunas, como las de la lotus sagrado, Nelumbo nucifera, han germinado después de 2000 años enterradas en sedimentos antiguos. Otras, como las de ciertos algarrobos del desierto de Atacama, han despertado tras 400 años de sequía absoluta. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la química del letargo. Estas semillas no mueren. Se deshidratan hasta niveles del 5% de agua. En ese estado, su metabolismo se detiene, no envejecen, no se deterioran. Es como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Y dentro, protegidas por azúcares como la sacarosa y el estaquiosio, las células permanecen intactas. Proteínas de choque térmico las resguardan. Antioxidantes naturales neutralizan los radicales libres, y una capa de flavonoides las protege de la radiación ultravioleta, incluso bajo tierra.
Pero lo más asombroso no es su resistencia, sino su inteligencia. No germinan al azar. Tienen sensores que detectan luz, temperatura, humedad, incluso el color del espectro solar que filtra la vegetación. Algunas requieren pasar por el fuego para abrirse. Sus cáscaras solo se rompen tras una combustión. Otras necesitan pasar por el estómago de un animal, donde los ácidos debilitan su cubierta. Y hay semillas que esperan a que el suelo tenga suficiente nitrógeno, o que la competencia vegetal haya disminuido. Es una decisión estratégica, nacer solo cuando hay una posibilidad real de sobrevivir. Este mecanismo se llama dormancia ecológica, y es una de las formas más sofisticadas de planificación en la naturaleza. No es azar, es cálculo. La planta madre no solo entrega una semilla, entrega un futuro con condiciones. Y si el mundo no está listo, la semilla espera. No se apresura. No desperdicia su única oportunidad. Es como si supiera que nacer en el momento equivocado es peor que no nacer nunca. Y cuando finalmente germina, lo hace con una ventaja: las reservas. Dentro de la semilla hay almidón, proteínas, lípidos, todo lo necesario para los primeros pasos. No depende del suelo ni del clima inmediato. Tiene un colchón, un seguro de vida, y mientras sus raíces buscan agua y sus hojas emergen hacia la luz, la semilla se desintegra, entregando hasta su último gramo a la nueva planta. Es un sacrificio total. Nace para morir, pero su muerte es el nacimiento de todo. Hoy, esta sabiduría ancestral está siendo estudiada como nunca antes. En bancos de semillas como el de Svalbard, en Noruega, o el de la Royal Botanic Gardens de Kew, científicos recolectan y congelan semillas de plantas extremas, no solo para preservar biodiversidad, sino para descifrar sus secretos. ¿Qué genes permiten esta dormancia prolongada? ¿Qué compuestos protegen el ADN durante siglos? ¿Cómo podemos transferir esa resistencia a cultivos vulnerables? La respuesta podría cambiar la agricultura para siempre. Imagina un trigo cuyas semillas puedan esperar años bajo tierra hasta que llueva. Un maíz que solo germine cuando las condiciones sean perfectas. Un arroz que sobreviva a inundaciones, sequías y salinidad, todo codificado en un grano del tamaño de una uña. Y más allá de la ciencia, hay una lección profunda. La esperanza no siempre es visible. A veces está enterrada, en silencio, en espera. Las semillas del infierno nos recuerdan que la vida no se mide solo por lo que crece, sino por lo que puede crecer. Que el futuro no siempre avanza. A veces se detiene, respira y espera el momento justo. Porque en un mundo que exige resultados inmediatos, la semilla nos enseña la virtud del tiempo, del reposo, del silencio. Y en ese silencio late el futuro. Las semillas no son el final, son el comienzo. Y en ellas, escrita en código genético, está la promesa de un mundo que aún no ha nacido. Capítulo 5. El jardín del Apocalipsis. Cuando la humanidad aprende del infierno. El futuro no llegará con sirenas ni explosiones. Llegará con polvo, con tierra agrietada, con ríos secos que susurran historias de agua perdida. Y cuando ese momento llegue, y ya está llegando, no serán los rascacielos ni las máquinas quienes nos salven, sino algo mucho más antiguo, más silencioso, más sabio, las plantas que crecen en el infierno. Hasta ahora, la agricultura ha sido una guerra contra la naturaleza. Hemos domado ríos, envenenado suelos, quemado bosques, todo para cultivar plantas que jamás debieron crecer allí. Hemos exigido rendimientos máximos, cosechas rápidas, tierras siempre verdes. Pero el precio ha sido alto, desiertos donde hubo selvas, salinidad donde hubo fertilidad, sequías que no terminan. Hemos tratado al agua como un recurso infinito, cuando en realidad es una promesa frágil. Pero hay otro camino, uno que no va contra la naturaleza, sino con ella. Uno que no exige, sino que escucha. Y ese camino comienza con una pregunta simple. ¿Qué haría una planta del desierto en mi lugar? La respuesta está en la agricultura xerófila, un nuevo paradigma que no lucha contra la sequía, sino que la adopta como maestra. Cultivos que no necesitan riego, suelos que no se agotan, sistemas que imitan al desierto, no que lo niegan. Ya no se trata de llevar el agua a las plantas, sino de enseñar a las plantas a vivir sin ella. Proyectos como los jardines xerófitos en Marruecos, los cultivos CAM modificados en Israel o las huertas del desierto de Sonora en México están demostrando que es posible. Allí,
bajo el mismo sol que quema, crecen alimentos. No con miles de litros de agua, sino con rocío, con humedad subterránea, con inteligencia evolutiva. Cactus que dan frutos comestibles, arbustos que fijan nitrógeno y enriquecen el suelo, plantas que, además de alimentar, restauran. Y lo más revolucionario no es lo que crece, sino cómo crece. Estas plantas no están solas. Forman ecosistemas, asocian raíces con hongos, comparten nutrientes, crean microclimas. Una planta sombrea a otra. Una raíz rompe la roca para que otra entre. Es un jardín diseñado no por el hombre, sino por la evolución. Y en él, cada especie tiene un papel: protectora, proveedora, reparadora. Científicos y campesinos están comenzando a copiar estos modelos. Se siembran cultivos en patrones que imitan la distribución natural del desierto. Se usan coberturas vegetales para reducir la evaporación. Se recuperan semillas antiguas, adaptadas a la sequía, en lugar de semillas transgénicas que dependen de insumos. Se construyen zahiras, trincheras de retención de agua, como lo hacían los pueblos nómadas del Sahara. Se redescubren técnicas olvidadas, porque la sabiduría ancestral, muchas veces, ya había resuelto lo que la ciencia ahora redescubre. Pero este no es solo un cambio técnico, es un cambio de mentalidad, porque aceptar que el agua ya no importa, o que ya no puede seguir siendo el centro de todo, es aceptar que el modelo antiguo ha fallado. Es admitir que no podemos seguir exigiéndole al planeta más de lo que puede dar. Y es reconocer que la verdadera innovación no está en los laboratorios de última generación, sino en las plantas que han sobrevivido milenios sin ayuda. Hoy, en lugares como el Cuerno de África, el norte de Chile o el sur de España, comunidades enteras están adoptando este nuevo modelo. No por moda, sino por necesidad, porque ya no hay otra opción. Y en ese límite encuentran algo inesperado: abundancia. No la abundancia del exceso, sino la del equilibrio. Alimentos, sí, pero también esperanza. Tierra viva. Futuro. Porque el jardín del Apocalipsis no es un lugar de muerte, es un lugar de renacimiento. Un espacio donde la vida, después de todo, encuentra un camino. No el más fácil, ni el más rápido, pero el más duradero. Y tal vez, solo tal vez, la salvación no esté en escapar del infierno, sino en aprender a vivir en él. Con respeto, con paciencia, con raíces profundas. El agua ya no importa, porque ahora la vida lo hace todo.